amplio definitivamente querer pues abarcar sobre gram positivos en un solo día, ¿no? Pero vamos a tratar de tocar algunas infecciones que siempre lo vamos a ver en el ejercicio de nuestra profesión. Esta es la clasificación de las bacterias. Hay muchas clasificaciones, algunos de ellos lo tomamos muy en cuenta, sobre todo porque son mucho más didácticos, ¿no? Según su morfología o su forma, las bacterias pueden ser cocos, bacilos, espiroquetas. Son tres tipos de gérmenes que nosotros estudiamos y mayormente pues conocemos por esta clasificación, ¿no? Pero hacemos una subdivisión de cada una de ellas y eso lo hacemos utilizando su afinidad tintorial. Nos referimos a la distinción de Gram, ¿no? El Gram es un método para colorear a las bacterias y ver pues diferente morfología. Recuerdo que en Parásito pregunté el test de Graham, ¿no? Graham, me acuerdo siempre, y me pusieron Graham positivo, Graham negativo, ¿no? Curiosidades de los exámenes. Pero no es Graham, ¿eh? Es Gram. Gram positivos, bueno, según esta afinidad se clasifican en Gram positivos, Gram negativos, Gram lábil y el BAR, ¿no? Bacilo alcohol ácido resistente, ¿no? Según su metabolismo, tenemos otra clasificación, aerobias, anaerobias y las que son facultativas, es decir, aquellas que son aerobias, pero pueden sobrevivir en condiciones anaerobias, ¿no? Entonces hacemos una especie de combinación de cada uno de ellos para, sobre todo, clasificar los diferentes tipos de gérmenes. Es así que yo puedo tener un coco gram positivo, aerobia, un coco gram negativo, anaerobia, ¿no? Entonces, eso ya va a depender. Entonces, ya entrando al gram positivo, los gram positivos, como les decía, según la diapositiva anterior, lo podemos nosotros pues asociar con los otros tipos de subclasificaciones. Es ahí que tenemos gram positivos o cocos gram positivos. Dentro de eso tenemos streptococcus piógenes, viridan, streptococos, estafilococos. Sobre todo los tres tipos de gérmenes que nos causan infección, ¿no? Estamos hablando del estreptococo, enterococo y estafilococo, ¿no? Y obvio que hay infinidad de gérmenes que pertenecen a ese subgrupo. Luego tenemos los bacilos gram positivos, Corynebacterium diphtheriae, listeria que está muy asociado a, sobre todo, enfermedades en edades extremas. Hablo de recién nacidos y de adultos mayores, ¿no? Y también tenemos los Clostridium, tetani, perfringens difficile, que causan enfermedad más que por la presencia del germen, por la presencia de sus toxinas, ¿no? Entonces son las clasificaciones o los gérmenes que comúnmente nosotros vamos a estudiar. Vuelvo a repetir, no son los únicos, pueden haber otros muchos, ¿no? Ya, pero hay gérmenes que viven en condiciones anaerobios. Mayormente lo asociamos a infecciones con presencia de abscesos, ¿no? Abscesos. Entonces, tenemos los bacilos formadores de esporas. Ahí tenemos los mismos Clostridium que antes veíamos en los gram positivos, ¿no? Clostridium botulinum, perfringens, tetani, ¿no? Y los cocos, como son los streptococos, que son parte de la microbiota de la cavidad oral. Es por ahí que nosotros debemos tener muy en cuenta ese germen, sobre todo en infecciones de cavidad oral o neumonías aspirativas, ¿no? Al ser colonizante en la boca, fácilmente puede ingresar a las vías aéreas. Entonces, esa es una clasificación muy general de lo que son los gram positivos. Vamos a mencionar los gram negativos. Igualito tenemos, pues, patógenos muy conocidos, pero deberíamos ubicarle en el grupo, ¿no?
Entre los gram negativos que son de forma de bacilos, tenemos las enterobacterias, E. coli, Proteus, tenemos Serratia, otras no fermentadoras como Acinetobacter, Pseudomonas, Salmonella, y todo lo que vemos, ¿no? Algunos lo vamos a leer, otros solo lo vamos a mencionar. Pero también hay gram negativos, cocos gram negativos. Y esos cocos gram negativos pues siempre nos trae eh, un poquito de inconveniente, ¿no? Sobre todo al momento de hacer el diagnóstico de Neisseria meningitis, ¿no? Nos reportan cocos gram negativos, todos asustados. Y después ya nos dicen, no había sido gram negativos, es positivo, ahí sí ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, dentro de los cocos gram negativos tenemos Neisseria gonorrea y Neisseria meningitis, meningococo, ¿no? No es muy predominante el meningococo en nuestro medio, pero por eso de la globalización siempre debemos suponer o asumir que en cualquier momento puede ser el agente causal de cualquiera de las infecciones. Y otra clasificación son gérmenes, pues no necesariamente dentro del grupo de las bacterias, sino como un grupo separado. Son bacterias, sí, pero por sus características atípicas se les estudia de manera muy separada, ¿no? Las micobacterias, entre ellos Mycobacterium tuberculoso, que es el causante ¿de qué, chicos? Tuberculosis pulmonar, ¿no? Mycobacterium avium intracelular, generalmente en inmunosuprimidos, extrapulmonar, y otro el Mycobacterium leprae, que ocasiona lepra. Espiroqueta, antes decíamos que es parte de las bacterias, pero por su forma también se le conocen como espiroquetas, ¿no? Treponema palillo. ¿Qué más tenemos? Actinomicetos, no son hongos, pero comparten muchas características con ellos. Actinomicetos, ¿no? Y otros, pues, que no entran a una clasificación por su atipicidad. Mycoplasma pneumonia, que es uno de los principales agentes causales de neumonía, clamidia trachomatis, ITS, Pneumocystis carini. Este Pneumocystis carini ya se ha definido que no es pues bacteria, es hongo, pero no tiene todas las características de los hongos, ¿eh? Así que hay que retirarlo, ese Pneumocystis, ¿no? Así que para que sean testigos de que estamos borrando. Entonces, ya vayamos ahora a los positivos, ¿no? Aparentemente parece ser muy complejo la clasificación. Uno pues se confunde mucho, sobre todo en el estreptococo, si es del grupo A, del grupo B, beta hemolíticos, alfa hemolíticos, todo eso, ¿no? Entonces vamos a, de alguna otra forma, ver por qué se clasifica así. Entonces, primero tenemos los aerobios. Ya dijimos, tres grandes familias: estafilococo, estreptococo, enterococo. No son los únicos, hay otras sí, pero pues son los principales, ¿no? Del estafilococo, dos grupos: aureus y coagulasa negativa. Entonces, del aureus, OS significa oxacilina sensible, o lo que los libros pues refieren, meticilino sensible. Y el otro estafilococo aureus es meticilino resistente, y se hace una correlación oxacilino resistente, que puede ser comunitaria o puede ser hospitalaria, ¿no? Entonces, esta es una clasificación que se da al estafilococo. Y el otro que es la coagulasa negativa, ¿no? En lo que se refiere al estreptococo, el estreptococo pues es una infección muy frecuente, empezando desde una faringitis hasta una piodermitis, ¿no? Entonces, el estreptococo, algunos grupos muy principales: estreptococo pneumonia, el neumococo que nosotros conocemos, el Piógenes viridans agalactiae. Vamos a verlo en las siguientes diapositivas.
Y el enterococo, que es parte de la microbiota del lumen intestinal, que puede ser Faecasis o Faecium, ¿no? El Faecium ya es resistente, y la única opción que tenemos es vancomicina, ¿no? Entonces, estos son los principales gérmenes, sobre todo asociados a una infección en el ser humano, que es lo que nos interesa, ¿no? Ahora, los cocos gram negativos no son muchos, y eso hay que sí o sí saberlo, pues que muchas veces el laboratorio solo reporta cocos gram negativos, uno ya piensa en meningitis, ¿no? Y eso es altamente contagioso. Vayamos al estafilococo. De antes ya decíamos, ¿no? El estafilococo lo clasificamos como oxacilino sensible u oxacilino resistente, que es equivalente a meticilino sensible y meticilino resistente, que a la vez puede ser comunitario hospitalario. Coagulasa negativo, el estafilococo epidermidis saprophyticus, ¿no? Ese es un nombre del coagulasa negativo, ¿no? Entonces, la característica general en los estafilococos, como vemos ahí, hay muchos, familia Micrococcacea, que son los que lo integran los microcucos, los planococos y los estafilococos, ¿no? ¿Quién es el único que tiene importancia? Los estafilococos. El resto, no, ¿no? Están en el medio ambiente, pueden estar colonizantes, pero no ocasionan infección. Ya decíamos que los estafilococos pertenecen a un grupo grande, como son los gram positivos, ¿no? Y por la tinción, pues son, o digo, por las características, catalasa positivo. Mayormente los estafilococos son aerobios, es decir, viven en contacto con el oxígeno y muy rara vez pueden comportarse como anaerobios, ¿no? ¿Qué más tenemos? Crece en presencia de cloruro de sodio. Si bien es cierto, nosotros no lo vamos a ver, ¿cuándo me va a servir de esas características? Sobre todo cuando, eh, cuando yo lea o interprete un antibiograma y no me ponen el germen, ¿no? Solo te ponen, ¿no? Germen, catalasa positivo, crecen por cloruro de sodio y algunas otras características, ¿ya? Es que a veces los colegas tratan de complicarnos la vida, ¿no? A ver qué tanto sabe. Y la mayoría de las veces no sabemos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Como ven, hay más de 20 estafilococos, pero lo único que, o el más importante que nos trae cierto cuadros infecciosos es el estafilococo aureus. El otro, no, ¿no? Otras especies de estafilococos como epidermides saprofíticos, al cual conocemos como coagulasa negativo, son colonizantes de la microbiota y en algunos casos muy aislados pueden ocasionar infección. Entonces, vemos y recalcamos nuevamente que este tipo de gérmenes son parte de la microbiota de la piel y la mucosa sin ocasionar daño, ¿no? Donde tenemos nariz, boca, y es uno de los principales agentes que puede ocasionar una neumonía en caso de aspiración. ¿Dónde más? Nariz, boca, ano y genitales, ¿no? Entonces tenemos en todas esas áreas lo que es el estafilococo. La estructura, ustedes ya lo han estudiado en histología, así que no vamos a profundizar mucho ese tema, ¿no? Tiene péptido glucano en su pared, ácidos teicoicos, proteína A y camping, ¿no? Entonces, como ven, no tiene mucha
mucha importancia. ¿Cuándo me sirve todo esto? Para yo estudiar, uno, función del antibiótico, que es lo que comúnmente nosotros vemos a nivel de qué actúa un antibiótico y qué mecanismo de resistencia puede obtener por este antibiótico, ¿no? Y también tiene una cápsula. Los gram positivos no tienen membrana externa, eso ya sabemos, ¿no? Entonces, muchos de los estafilococos no causan enfermedad de por sí, es decir, por la misma bacteria, sino por los metabolitos o otras sustancias que presenta para poder captar, ¿no? Entonces, hablamos de toxinas y la mayoría, no diré la mayoría, un gran porcentaje de infecciones no es por la presencia del germen, mucho menos por sus componentes, sino son por las toxinas. Y todas aquellas que no tengan una correlación clínica, es decir, viene un paciente, no sé, con una herida de 10 centímetros, pero el paciente está séptico y requiere UCI, tenemos que pensar en toxinas, ¿no? Entonces, estafilococo tiene hemolicinas alfa, beta, gamma, que son pues los citolíticas sobre la membrana que va a permitir que haya un intercambio de, en este caso, de nutrientes de la célula y puede ocasionar muerte, ¿no? Destrucción tisular. Y un germen, o digo una toxina, que es muy relevante, sobre todo en el estafilococo aureus, meticilinos resistentes de la comunidad, es el PBL, ¿no? Leucocidina de Pantón Valentine, ¿no? Entonces, esa toxina es el que ocasiona la mayor cantidad de muertes por estafilococo. Y eso ya se vio, ¿no? Eh, entonces, cuando yo tengo un paciente que estoy sospechando de que tiene una infección por estafilococo aureus meticilino resistente y viene de la comunidad, yo ya tengo que tener en cuenta el PBL, leucocidina de Pantón Valentine. ¿Por qué? Como es meticilino resistente, va a ser sensible a vancomicina. Le damos vancomicina, vamos a lisar estos gérmenes y vamos a eliminar cantidad de toxinas que nos puede comprometer al paciente e inclusive llegar a fallecer, ¿no? Entonces siempre hay que conocer en qué tipo de gérmenes puede haber ciertas toxinas, ¿no? El PB. Y para eso nosotros usamos, pues, clindamicina, ¿no? Clindamicina, aparte de tener un efecto antibiótico que es para lo que ha sido creado, también tiene una característica fundamental que es la de neutralizar esa toxina de PBL, ¿no? Entonces damos banco más clinda para tratamiento de ese tipo de gérmenes, ¿ya? Otro tipo de toxinas, enterotoxinas, 5 tipos, A, B, C, D, ¿no? ¿Qué cosa ocasiona síndrome de intoxicación alimentaria estafilocócica, ¿no? Tú vas a comer una torta, la torta está guardada un mes, pero igual te lo han servido, y pues generalmente ese tipo de tortas contienen estafilococos con enterotoxinas, ¿no? Y generalmente pues las infecciones son en grupos, porque nadie se come solito una torta, ¿no? O sí. Bueno, un lechón sí se pueden comer, pero una torta como que no. Bueno, depende, ¿no? Pues mayormente vienen en grupos. ¿Qué otro tipo de toxinas tenemos? Las exfoliatinas. Eh, y eso pues siempre vemos a los niños como si le hayan echado agua hervida y empiezan a descamarse, ¿no? Síndrome de piel escaldada del lactante, ¿no? No es por el estafilococo, sino es por la toxina. Y el otro que es el toxina de shock tóxico, que definitivamente pues el estafilococo podría tener ese tipo de toxinas y la mortalidad es muy alta en ese tipo de pacientes, ¿no? Y rápido, sobre todo el tiempo que no nos permite controlar al germen. Entonces son algunas toxinas que nosotros conocemos y lo asociamos a diferentes agentes patógenos en los gram positivos, sobre todo en el
estafilococo. Pero no solo son toxinas, también tenemos enzimas. Ustedes saben la función y características de las enzimas, ¿no? Coagulasa, desoxirribonucleasas, lipasas, hialuronidasa, fibronolicina, beta-lactamasa. Es decir, hay infinidad de enzimas. Algunos actúan permitiendo el ingreso en este caso, del estafilococo hasta el interior de la célula. Otros actúan como resistencia, pero al final todos son enzimas, ¿no? Entonces hablamos de enzimas y toxinas, ¿no? Enzimas y toxinas. Ya. Bien, ahora sí vamos a hablar acerca de las enfermedades, algunas definitivamente, no todas, que son causadas pues directamente por los gram positivos, ¿no? Empecemos por las asociadas a Staphylococcus aureus, un germen que está pues como agente causante de muchas infecciones agudas y subagudas, ¿no? Bacteriemia primaria entre el estafilococo a sangre y va a ocasionar pues el cuadro clínico característico para que vayan a emergencia. El paciente viene con fiebre, malestar general, taquicardia, taquipnea, todo. Solo por hacer bacteriemia, ¿no? Y muchos de los probables COVID que hemos visto no eran COVID, no probablemente eran bacteriemias, ¿no? Endocarditis infecciosa, no necesariamente del lado derecho, también está asociado mucho al estafilococo aureus, ¿no? Recuerden cuando hablábamos de endocarditis decíamos que el tratamiento es vancomicina. ¿Por qué? Porque pensamos en estafilococo, ¿no? Osteomielitis, otro cuadro muy asociado a estafilococo, ¿no? Artritis aguda séptica, que también nosotros vemos muy frecuentemente, ¿no? Luego tenemos infecciones de sitios quirúrgicos, neumonías asociadas a ventilador, miositis tropical, son muchas infecciones que de alguna u otra forma nosotros podemos asociar al estafilococo aureus, ¿no? Entonces, dentro de las infecciones superficiales, que es lo que mayormente vemos, el más frecuente o las características más frecuentes son pues supuración intensa, aquella herida que tiene cantidad de pus, tenemos tejido desvitalizado y mayormente formación de abscesos, ¿no? Abscesos. Dentro de las cutáneas tenemos lo que es el forúnculo, tenemos impétigo y tenemos panadizo, ¿no? Forúnculo e impétigo muchas veces lo asociamos, pero como vemos en la definición, forúnculo es pues del folículo piloso y las glándulas sebáceas, y el impétigo es pues en piel, ¿no? En piel. El panadizo a nivel látero sufre igual, vamos a estar viendo, ¿no? Pero estafilococo no solo causa pues infecciones de partes blandas o de piel, también ocasiona mucosas. Ahí tenemos conjuntivitis, otitis, sinusitis, que si bien es cierto pueden ser otros agentes, sí está más asociado a gram positivos, ¿no? Y las subcutáneas, hidrosadenitis, infección de las glándulas sudoríparas. Entonces lo hemos clasificado según niveles de afectación en este caso, del tejido, ¿no? Entonces ahí tenemos el foliculitis y forúnculo. Yo sé que muchos han visto y muchos los hemos tenido. Se manifiestan en las zonas del cuerpo con pelos, ¿no? Sobre todo los varones que se rasuran muy rápido y como estafilococo es parte de la microbiota de la piel, ingresa y ocasiona infección, ¿no? Entonces ahí tenemos, se manifiesta en zonas del cuerpo con pelos, particularmente en las sometidas a fricción. Hablábamos del rasurado, ¿no? Y perspiración como las axilas, el cuello, la cara y las nalgas, ¿no?
Entonces, vienen pacientes así y los envían leishmania, pero no es leishmania, ¿no? Solo ha sido una foliculitis, ¿no? Foliculitis, ¿no? El impétigo, no sé si ustedes hayan visto, pero los que hemos vivido en el campo, sobre todo, vemos pues que hay mucha cantidad de pacientes todavía con impétigo, al cual lo conocemos como sarna, ¿no? Sarna. No es la sarna en sí, pero por su parecido se le ha puesto esa denominación de sarna, lo que es el impétigo, ¿no? ¿Quiénes pueden causar? Los gram positivos aerobios, entre ellos aureus, epidermidis y muchas veces por estreptococo, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos diferenciar el impétigo? Son vesículas, como vemos ahí en la figura 1, de tamaño variable, llenos de flujo claro o amarillento. Pareciera que se haya salpicado, en este caso con aceite quemante o agua hervida, ¿no? ¿Dónde está localizado? Por encima del estrato granuloso, ¿no? Algunos lo conocen como costra mielicérica, un amarillito que aparece muy rápido, ¿no? Y luego tenemos el panadizo unguial, como ven, en la parte lateral del dedo, y la hidrosadenitis, ¿no? Entonces son los principales cuadros ocasionados por estafilococo, ¿no? Y de antes les decía, no solo, bueno, hablando de partes blandas, ¿no? No solo se infiel, sino también puede profundizar y eso va a depender mucho del sistema inmunológico, ¿no? Ahí tenemos tenosinivitis, ¿qué más? Fascitis, plemones y celulitis, que es lo que comúnmente vemos en nuestro actual diario, ¿no? Entonces, los plemones eh, no lo conocemos con este nombre y es un poco complicado. Infección por decolamiento de los espacios del tejido celular. Es como una especie de que se estaría comiendo por dentro, ¿no? Fascitis o fasciitis, infección de las fascias aponeuróticas. Es una emergencia actuar ahí porque puede necrosarse todos los músculos, ¿no? Por una infección de este estrato. Vayamos a osteomielitis. En traumatos se ve muy frecuentemente osteomielitis, sobre todo asociado en este caso, a instrumentales, ¿no? Es decir, después de haber operado, le ponen una placa, unos tornillos, y eso se manifiesta como osteomielitis, ¿no? ¿Cuál es el principal agente causal de osteomielitis? Estafilococo aureus, y mayormente llega por vía hematógena, ¿no? Ni siquiera nadie ha visitado, pero está con su osteomielitis, ¿no? Entonces eso siempre hay que ver. Pero no solo viene, pues, en este caso, por sangre. En los varones o aquellos que están expuestos a fuertes fricciones, cargadores, estibadores, ellos podrían hacer una infección de partes blandas y por contigüidad ingresar hacia tejido óseo y ocasionar la infección, ¿no? ¿Dónde se da más? En los niños, mayormente a nivel de miembros inferiores, en los adultos vertebral, y eso es muy frecuente que nosotros vemos osteomielitis a nivel lumbar, ¿no? La primera causa, tuberculosis, pero también puede ser bacteriana. Eh, ¿Qué más? Otra característica del estafilococo, cuando nosotros hablábamos de endocarditis, mencionamos un término como es el biofil, ¿no? Biofil es una especie de nube que hace el germen para restringir el acceso de otras sustancias como son los antibióticos, ¿no? ¿Qué más? El diagnóstico va a ser tan igual que en este o cualquier otro agente infeccioso, que es primero aislamiento del germen. ¿Cómo voy a saber si es estafilococo o no? Haciendo un cultivo, es la única forma, ¿no? O tomarle una biopsia y enviarlo al cultivo, siempre, ¿ya? Y otro, para hacer yo diagnóstico de infección, tenemos los marcadores que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Los marcadores de infección, ¿no? Velocidad de eritrosedimentación,
PCRs elevadas, ¿no? Algunos electrolitos que no los dosamos nosotros, pero debería estar alterado, es calcio y fósforo, porque son componentes pues muy, ¿cómo podemos decir? Que se pueden utilizar para el diagnóstico, ¿no? Y las imágenes que hoy por hoy está de moda, ya no la radiografía, sino lo que es la tomografía, ¿no? Y si es resonancia magnética, mucho mejor para, de alguna otra forma, hacer el diagnóstico de osteomielitis y tratarlo adecuadamente. Entonces, como ven, miren una placa de tomografía, la osteomielitis, ¿no? Cómo se ha degenerado el hueso. Miren, acá ya no hay cabeza de fémur. Por más que tú lo trates con antibióticos, este paciente no va a volver a caminar. Otro, mira, a nivel de columna, igualito tenemos destrucción de columna. ¿Por qué? Por un microorganismo muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, eso siempre hay que tener en cuenta sobre las heridas abiertas que están en contigüidad con un tejido óseo. Puede producir, en este caso, infección a nivel de hueso, ¿no? Entonces, ahí tienen las osteomielitis como principal germen, estafilococo aureus, ¿no? Aureus. Tanto prótesis como no también, ¿no? Sobre todo esas lesiones que se hacen, fracturas abiertas, un gran porcentaje va a llegar a osteomielitis, ya que el hueso está expuesto, ¿no? Expuesto. El tratamiento es igual, no es que porque sea, no sé, no por el tipo o sitio de infección, el tratamiento va a ser completamente diferente, ¿no? Un estafilococo, sea en pulmón, sea en hueso, sea en piel, sigue siendo el mismo estafilococo. Entonces, acostumbrémonos a dar los antibióticos de acuerdo al germen, ¿no? Si yo sospecho en gran positivo es estafilococo, tengo que actuar acorde a eso, ¿no? Entonces, al inicio habíamos clasificado el estafilococo en dos grandes grupos, oxacilino resistente y oxacilino sensible, ¿no? Entonces, para eso tenemos prácticamente terapias. Bien es oxacilina o bien es vancomicina. ¿Cómo yo puedo decidir por cualquiera de ellos, no? Si mi paciente viene de una comunidad que no estaba expuesto a contacto con el hospital, por más fea que sea la herida o la osteomielitis, voy a tener que tratarlo con oxacilina. Pero si yo ya tengo un paciente hospitalizado, con cultivos, todo, y me sale un estafilococo meticilino resistente o oxacilino resistente, le tendré que dar vancomicina, ¿no? Entonces, en estafilococo se puede usar otros medicamentos, sí, como las cefalosporinas, pero nosotros damos siempre, eh, disculpen, ya. Si bien es cierto que hay otros antibióticos que se puede utilizar, como son las cefalosporinas, pero hay uno que nosotros decimos lugar terapéutico, ¿no? El hecho que meropenem me cubra un estafilococo, no le voy a dar meropenem, le tendré que dar oxacilina, ¿ya? Sepsis, bacteremia. De antes hablábamos de que la bacteremia es uno de los principales factores que puede predisponer a que el paciente tenga una mala evolución a nivel hospitalario, ¿no? Entonces, la bacteremia, lo que explicamos en tres grupos: nosocomial, adquirido en el hospital, es decir, adquirido en la comunidad y asociado a centros de cuidados terciarios, ¿no? Los lugares donde están así los jardines, todo, donde se queda el personal y se queda el paciente, pues tiene alto riesgo y nosotros tenemos que tomarlo como un antecedente por epidemiología, ¿no? Hay algunos factores que predisponen a que haya bacteremia, definitivamente, como son
Los catéteres, nosotros somos muy invasivos. No puedes encontrar un paciente hospitalizado con vía oral, ¿no? Todo es endovenoso, todo es cloro, todos son endovenosos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Otro factor de riesgo para yo adquirir bacteremia. Tenemos el uso de drogas endovenosas, que cada vez no es que esté disminuyendo, sino que hay mayor campaña para que ellos puedan acceder eh, a un instrumentos descartables, ¿no? Prótesis o cuerpos extraños, eso es muy frecuente ver, sobre todo a nivel de traumatología, ¿no? Se infecta las prótesis y eso hay que retirarlos sí o sí en caso de que estén infectados, ¿no? ¿Qué más? Hemodiálisis. Hemodiálisis es otro riesgo también para ese tipo de infecciones, ¿no? Entonces, dentro del nosocomial, del estafilococo aureus, bacteremia, es una de las principales, no es la única agente causal de bacteremias, ¿no? Eh, y nuevamente recalcamos que el uso de ciertos instrumentos invasivos va a predisponer a que el paciente pueda en algún momento tener su bacteremia, ¿no? Eh, las neumonías, la mayoría es estreptococo, pero también está estafilococo, ¿no? Estafilococo. Y eso podría también ser un foco para hacer un émbolos sépticos, ¿no? Pero no son los únicos, sino hay heridas quirúrgicas, en los catéteres que también son como un agente causal para bacteremias, ¿no? Las complicaciones metastásicas, hemos dicho que estos émbolos sépticos pueden migrar hacia otros órganos y ocasionar la infección, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bacteremia adquirida en la comunidad. El germen no distingue si está en el hospital o está en la comunidad, está donde tiene que estar, ¿no? Si bien es cierto que muchos de los agentes han sido trasladados del hospital hacia la comunidad, y eso es por nosotros, pero igual manejamos todavía esa clasificación, mayormente para tratamiento, ¿no? Para tratamiento empírico. Recuerden que los cultivos salen 5, 7 días y pues no va a ser prudente esperar el cultivo con un paciente grave, ¿no? Entonces, este es un reporte de cuáles son los principales gérmenes causantes de bacteremia. Y como ven, no muy lejos estamos el estafilococo aureus en segundo lugar, es decir, los estafilococos son el primer agente que puede ocasionar sepsis bacteriana, ¿no? Coagulasa negativa es un estafilococo aureus a la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque son parte de la microbiota, son colonizantes, están en nuestros tejidos, sí o sí, ¿no? Enterococo, bueno, esto ya es parte del estudio, ¿no? Endocarditis no vamos a hablar mucho, ayer ya vimos, pero de todas maneras, ¿no? Entre la endocarditis, la complicación más común y devastadora, he visto morir a más de 5 o 6 jóvenes con endocarditis porque no se ha actuado de acuerdo a protocolos, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? La válvula cardíaca protésica definitivamente es un factor de mucho riesgo, ¿ya? De mucho riesgo. Las prótesis, sean cardíacas, sean a nivel traumatológico, están en mayor riesgo de infectarse por estafilococo. Se repite lo mismo, uso de drogas endovenosas y, bueno, cualquier otro que puede predisponer a que haya una continuidad con piel y torrente sanguíneo, ¿no? Endocarditis, decíamos ya que la mejor forma de hacer el diagnóstico es por una ecografía transesofágica. La transtorácica se puede hacer de tamizaje, pero no nos podemos quedar ahí, ¿no?
El estafilococo epidermidis, que es el otro agente causal de endocarditis, también es un gran positivo. Por ende, pues el hecho de administrar yo vancomicina no me va a me va a cubrir adecuadamente, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pero cuando nosotros tenemos endocarditis, por ser un diagnóstico de alta morbilidad y mortalidad, tenemos que asumir como si se haya infectado de todos los virus. Por eso quedamos vancomicina, ¿no? Vancomicina rápido. Entonces ahí tienen los criterios de DUP. No les voy a demorar mucho porque me imagino que ya lo están realizando, ¿no? Algunos signos de endocarditis, hemorragia en astilla, nódulos de Osler, lesiones de Hannibal. Entonces, es decir, hay muchos signos que yo podría valorar para endocarditis, ¿no? Enfermedades productoras por toxina estafilocócicas, ¿no? Ahí tenemos tres escenarios o entidades principales: síndrome de piel escaldada, envenenamiento y síndrome de shock tóxico, ¿no? Bueno, chicos, no hemos llegado ni a la mitad, así que nos vamos a dar 5 minutos porque hay mucha calor, así que irá también por agua. 5 minutos, chicos, ¿no? Siguen todavía. Ya se fueron ya. Estamos aquí, doctor. Doctor, Están ahí dormiditos. disculpe. Dime. Doctor, disculpe, puse en el chat presente.